Buenas tardes a hermanos que nos miran a través del Facebook. En esta tarde estamos aquí para llevar nuestra enseñanza de media semana, nuestro estudio bíblico, y es un gozo, un placer nuevamente poder estar en esta tarde para compartir esta enseñanza que Dios ha depositado en mi corazón, y yo sé que va a ser de bendición para todos aquellos que la escuchan. Que Dios prepare el corazón para que se reciba esta palabra que me ha dado. Vamos a hacer una oración para poner todo en manos del Señor. Padre, te damos gracias primeramente por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque la podemos ver día a día, cada mañana en nuestras vidas. El cuidado tan especial que tienes para con todos nosotros, Señor. Yo te pido que seas tú ministrando al corazón de mis hermanos, de los oyentes en esta tarde, que esta palabra penetre hasta lo más profundo del corazón y nos dé esa esperanza, Señor, y nos fortalezca nuestro espíritu, nuestra vida, Señor, que anhelemos cada día buscarte más, Señor. Queremos el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, el gozarnos en tu palabra, el desear tu palabra, Padre bendito, Señor, y es por eso que estamos aquí, Señor, en esta tarde, Señor. Yo te pido una bendición para cada uno de mis hermanos en estos momentos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de entrar a la enseñanza, quiero recordarles que tenemos nuestra enseñanza el próximo domingo a las 9 de la mañana. El pastor Orlando nos está llevando por el libro de Mateo. Es un libro que ha sido de grande bendición para mi vida personalmente, y yo sé que de igual manera para todos aquellos que están dando seguimiento a estas enseñanzas, ya sea cuando vienen al servicio o por medio del Facebook. También quiero recordarles, si usted quiere dar su diezmo, ofrenda, lo puede hacer a la página centrocristianoagape.com. Puede ir a la página y ahí puede dar su donativo, su ofrenda para el ministerio. Sabemos que es muy importante, hermanos, que seamos fieles en los diezmos, en las ofrendas, para que continúe la palabra de Dios, el evangelio del Señor sigue siendo proclamado. También recuerden a todos aquellos que quieran ofrendar para el propósito de los niños de Nicaragua, lo puede seguir haciendo, y Dios nos ha dado una iglesia de niños en Nicaragua muy, muy hermosa, y sabemos que Dios va a multiplicar aún más esta bendición allá en Nicaragua. Sabemos que es un país pobre y Dios nos ha dado la oportunidad de poder ser de bendición para ellos. Así que, hermano o amigo que nos miras, puedes hacer una donación o un donativo, ya puedes ir a la página Centro Cristiano Ágape. Pues en estos momentos vamos a comenzar. El Señor me dio esta enseñanza y yo le puse por título Viviendo con un propósito. Y vamos a ir a la lectura en Lucas 2, 21 al 25, primeramente, para luego entrar en la introducción y así continuamente seguir la enseñanza en esta tarde. Capítulo 2, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta es la porción que el Señor me ha dado. ¿Y por qué le puse el título Viviendo con un propósito? Si podemos ver, cuando se tiene un propósito, uno se esfuerza por llevar a cabo ese propósito. Aún tenemos esperanza en lo que nos hemos propuesto, y aún como seres humanos, todas las personas anhelan, desean cosas en esta tierra y se esfuerzan por llevarlo a cabo o lograr esos planes que hacen. Y este es un tiempo que lo miro tiempo difícil para todos, y el Señor me ministraba con esta enseñanza, porque vamos a aprender de 2 personas ya de edad avanzada. Y es una gran enseñanza que nos puede mostrar cómo ellos perseveraban, cómo ellos estaban en el propósito, lo que Dios les había dado, perseveraban en ello. Y muchas veces al transcurrir los años caminando con el Señor, muchas veces puede haber desánimo, puede
puedes descuidar un poco tu relación con el Señor, o quizás el propósito o el fuego del Espíritu Santo como lo comenzamos. Y el Señor nos está hablando en este tiempo. No tenemos que perder esa visión, ese propósito, el cual Dios nos ha dado. Y lo vamos a aprender de estas dos personas ya en edad avanzada, de Simeón y Ana. Y en este capítulo 2 de Lucas nos habla. Entonces yo también recordaba, hace tiempo salió un libro que decía Una vida con propósito, ¿no? Y me tocó compartir un tiempo en una reunión de hogar, y las hermanas, cuando llegué, empecé en esa reunión de hogar, me decían que estaban leyendo el libro, y todas se juntaban entre semana y leían el libro, y dice que así consecutivamente, y si cuando lo hemos terminado, lo volvemos a empezar. Entonces yo les digo, sí, está bien, que tengan ese propósito y se reúnan y compartan, se ministren. Dije, pero no descuidemos que tenemos la palabra de Dios, no solamente estemos continuamente en ese libro. Entonces es bien importante que continuemos, que veamos a la palabra del Señor, porque hay un propósito en la palabra de Dios, hay un propósito con lo que Dios nos ha dado, con las promesas de Dios. Y aquí leyendo a los primeros versículos que leí del 21 al 25, básicamente habla de cuando Jesucristo vino y fue presentado en el templo. Sabemos que Dios prometió al pueblo de Israel la redención, el Redentor, el Mesías, Jesucristo, como su nombre significa Salvador, y comenzaba, y Jesucristo llevó a cabo todo lo que estaba escrito acerca de él. Y aquí vamos a ver que cuando es presentado en el templo, viene presentado al templo, había dos personas allí que tenían un propósito que se les había dado, que había algo muy especial en ellos. Y yo les digo en esta noche, yo quiero personalmente, estoy agradecido con el Señor y quiero dar gracias a Dios por todos los hermanos en edad avanzada que perseveran, que siguen buscando al Señor. Yo sé que muchos de estas personas, de estos hermanos, no pueden congregarse por causa de su edad o de salud, pero hermanos, que el Señor los fortalezca, que el Señor derrame sanidad sobre sus vidas y continúen fortaleciéndose en la palabra del Señor. Para mí son de grande bendición todos ustedes. Aprendo mucho de ustedes, de su testimonio, de su vida, y en esta noche de igual manera vamos a aprender de estas personas, y así que hermanos, los que tienen 1 año, 2 años, quizás 10 años en el Señor, que esta palabra te motive nuevamente, te inspire a seguir adelante, seguirle buscando, seguirle sirviendo al Señor aún en medio de estas circunstancias. Recuerden, en este tiempo el pueblo de Israel estaba en opresión, obviamente, por el Imperio Romano. En ese tiempo tenía grande territorio, como dicen, no nada más de Jerusalén o Palestina, dominaba grandes partes de todo el mundo conocido en ese entonces. Entonces, pues el pueblo de Israel siempre quiso esa libertad que tenía como pueblo de Dios, y ellos esperaban al libertador que vendría a darles esa libertad. Entonces, de igual manera, se encontraban en una situación difícil, pero puedo ver aquí que había 2 personas que seguían esperando el propósito de Dios y lo que Dios les había dado a ellos, y de igual manera que nosotros, lo que Dios nos ha dado, la promesa que Dios nos ha dado, sigamos adelante esperando en ello. Compartía el pastor Felipe, dice que sin Cristo no hay esperanza, pero con Cristo tenemos esperanza y tenemos un futuro, y lo tenemos seguro porque Él ya nos lo ha dado, ya ha vencido. Amén. Vamos al versículo 25. Dice el versículo 25: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Algo bien hermoso. Este era un hombre ya de edad avanzada, pero esperaba al propósito, a lo que Dios le había dicho a él personalmente que haría o que vería. Entonces yo sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una palabra muy especial. Y yo te digo, en esa palabra que Dios te ha dado, aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, sigue perseverando. Como dice Habacuc, la visión vendrá. Lo que Dios nos ha dado va a venir. Lo que Dios ha prometido, lo va a hacer. Y eso es lo hermoso. Así que, hermano, fortalece tu espíritu, gózate en la palabra, gózate alabándole, gózate compartiéndole,
porque eso es lo que Dios nos ha dado. Y ese gozo lo tienen que ver en este tiempo las personas que están a nuestro alrededor. Esa perseverancia en nuestras vidas por la palabra de Dios. De que digan, wow, los cristianos siguen gozosos, siguen buscando de Dios, siguen proclamando el Evangelio para testimonio. Y lo podemos ver en este hombre, se nos dan unas características bien hermosas de esta persona. Era una persona justa, íntegra, una persona, como dicen, que no se entrometía en las cosas de los demás, sino que daba un testimonio, y aquí lo está diciendo el Señor de Simeón. Este hombre era justo y piadoso. Piadoso tiene que ver con buscar de Dios, con buscar las cosas de Dios, con dar un buen testimonio, con ser compasivo. Entonces, es lo que yo miraba también esto como una característica de la iglesia. Si podemos ver, básicamente eso es lo que hay en la iglesia, es lo que tiene que haber en la iglesia para mostrarse en este tiempo. Y podemos ver a este hombre de buen testimonio. Yo puedo mirar esto, que las personas que lo conocían, que lo miraban, le tenían un respeto por cómo él vivía, él se dirigía. Entonces, de igual manera que nuestra vida, las personas puedan decir, wow, este joven, esta dama, esta persona, hay algo en él, es justo, es piadoso, es compasivo, cosas que Dios nos ha dado, porque todo eso se va a mostrar, porque es un fruto del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Así que es bien importante, hermanos, que apliquemos esto a nuestra vida en esta noche. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y yo te digo, hermano, el Espíritu Santo está aún sobre la iglesia. El Espíritu Santo está aún en nuestras vidas. Tenemos que buscar su dirección, su guianza. Yo puedo ver en Simeón este varón que dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Esto me muestra que esta persona buscaba de Dios constantemente, que tenía una buena relación con Dios. Por lo mismo que dice piadoso, buscaba las cosas de Dios. Entonces también nosotros busquemos las cosas de Dios. Yo sé que hay mucha necesidad en este tiempo, hermano, pero solamente la palabra es la que nos va a fortalecer. Solamente lo que Dios nos da nos va a fortalecer, y lo debemos compartir a los demás. Debemos darle esa palabra de esperanza. Sabemos que esto de la pandemia todavía no se mira el final, pero hermanos, sabemos que en Cristo tenemos fortaleza, tenemos esperanza, y tenemos que poner todo en las manos de Él y hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y gloria a Dios que aquí en Agape aún está el Espíritu Santo, hermanos, porque la iglesia continúa. La palabra de Dios se sigue proclamando a través del Facebook, a través de muchas maneras, hermano, se sigue llevando el Evangelio de Jesucristo, porque es un propósito de Dios, es algo que Dios nos ha encomendado. Entonces es bien importante que no desmayes, hermano. Si en esta tarde esta palabra llega a tu corazón, levántate, proclama su palabra, da a conocer el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí algo bien hermoso, hermanos, ese día iba a ser algo grandioso para la vida de Simeón en el templo. Jesucristo era traído al templo, hermanos, y veamos lo que dice el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Le había sido revelado, se le había dado algo, hermanos, y él atesoraba eso que se le había dado. Él había creído a eso que se le había dado. Dice que no vería la muerte hasta que no viera al Señor Jesucristo. Y es algo tan hermoso, hermanos, que Dios nos ha dado una promesa que Él va a volver. Y eso es lo que nos tiene que, como dicen, a empujar, a buscar, a perseverar. La esperanza que tenemos, hermano, de que un día vamos a tener esa vida eterna, vamos a estar para siempre con Él, de que Él va a volver. Él no nos ha dejado desamparados, nos ha dejado el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos consuela, que nos guía, que nos fortalece. Entonces es bien importante, así que como Simeón, hermano, digamos, ay, Señor, atesoro esa palabra que me has dado, Señor, espero, anhelo tu venida, Señor, ese tiempo
grandioso, pero mientras lo veo, mientras viene, Señor, yo voy a seguir gozándome en tu palabra, voy a seguir compartiendo tu palabra, Señor, voy a seguir predicando tu palabra, Señor, dando a conocer las nuevas de salvación, del cumplimiento, Señor, de que todo se ha cumplido, todo tu propósito, Señor, a través de esta nación, Señor, a través del llamado que hiciste a Abraham, Señor, y así consecutivamente pasó de generación a generación hasta este tiempo, Señor, y seguimos proclamándolo, Señor, hasta que tú vuelvas, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor fuerte ahí donde te encuentras, hermano, y gózate con su palabra en estos momentos. Dice el versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Entonces, ¿qué pasa con Simeón? No sé si estaba ahí en su casa o estaba en otro lugar, pero fue llevado por el Espíritu Santo al templo, y en ese mismo momento que llegó al templo, hermanos, ahí estaba María, José, con el niño Jesús. Entonces yo te digo, hermano, cada vez que tú vengas al templo, ten esa certeza que el Espíritu Santo está aquí, que su presencia está aquí, y que esa palabra que se te va a ser compartido te va a dar vida, te va a traer sanidad, te va a dar fortaleza, hermano, porque es la palabra de Dios, porque es la presencia de Dios. Yo puedo ver a Simeón cuando ve al niño Jesús ahí, se gozó, hermano, se gozó. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa, que no moriría antes de ver al Señor, a Jesucristo. Y es algo tan hermoso, hermanos, que poder experimentar esa presencia de Dios, su paz, su gozo, que solo Él puede dar, dice. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Entonces, qué precioso, hermanos, como Jesucristo, como Dios dando testimonio de todo lo que estaba escrito, y dándole testimonio a Simeón de la palabra que le había dado. Y de igual manera a nosotros, cada vez que leemos su palabra, nos ministra, nos da testimonio de que Él vive, del que Él reina, y lo tenemos aquí escrito, hermanos. Y es bien importante que compartamos que Él volverá, que compartamos salvación en Jesucristo, perdón de pecados en Jesucristo. Amén. Dice el versículo 28, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Mira, hermano, ahora dijo, wow, Señor, cuando tú gustes. Ahora puedo ver realizado, llevado a cabo lo que tú me has prometido. Aquí puedo ver tu promesa, esa promesa que tienes para todo nuestro pueblo. Y yo te digo, hermano, esa promesa de Jesucristo es para todas las naciones, es para todos aquellos que se acerquen a Él, para todos aquellos que le reciben, hermano, esa salvación. Aquí Simeón podía ver, dijo, wow, esto es la promesa que tú has dado al pueblo de Israel. Y yo la puedo ver, yo la puedo palpar, yo la puedo tomar en mis manos, porque tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Yo te digo, hermano, abraza a Jesucristo en esta tarde. Yo te digo, amigo, si aún no entregas tu vida a Cristo, esta es la noche que tú puedes abrazar esa palabra, esa promesa de perdón de pecados y vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Y así como Simeón te puedas gozar, puedas experimentar el gozo y la paz de Dios por medio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vamos al versículo 29, dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Mira lo que dice el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué hermosa experiencia. Pero para mí es de grande bendición, hermanos, ver una persona de edad avanzada. Podemos ver con ese fuego, con ese amor por las cosas de Dios, por la palabra de Dios. Yo te digo, hermanos, hay personas ancianas, personas adultas que buscan de Dios. Acércate, gózate con ellos, recibe la palabra que te den, que va a ser de grande bendición para tu vida. Una de las cosas que yo pido al Señor, poder llegar a una edad avanzada siempre con el gozo, con el deseo de buscarle, con el deseo de compartir
a otros de su amor, de su gracia, de su misericordia, así como Simeón. Y yo te digo, hermano, si tú tienes 8 años en el Señor, 10 años, y has descuidado tu relación con el Señor, vuélvete a Él. Vuélvete a su palabra. Vuélvete a sus caminos. Solo en ella hay salvación. Solo en ella hay esperanza. Esfuérzate por lo que Dios te ha prometido, hermano. En otra ocasión te compartía, quizás te prometió algo hace 10 años, o te dio una palabra hace 10 años. Yo te digo, sigue perseverando en la palabra que Dios te ha dado. Dios la va a cumplir en tu vida. Así como estaba cumpliendo esa palabra, esa promesa en Simeón, en ese día, lo puede hacer contigo en esta noche. Amén, gloria a Dios. Dale otro aplauso al Señor en estos momentos y gózate, dile al Señor, Señor, aviva mi espíritu, Señor, que tu fuego de tu Espíritu Santo arda en mi interior. Dice, y aquí enseguida dice el 31, ya hablando de la promesa de Dios, de la salvación de Dios, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, dice, luz para revelación a los gentiles, dice, y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué gloria de tu pueblo Israel? Porque para ellos había dado esa promesa y ahora los gentiles entrábamos también al propósito de Dios por medio de Jesucristo. Qué hermoso. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Wow, aquí ya le estaba dando la profecía, le estaba compartiendo a María. María sabía lo que, más adelante, sabía lo que estaba preparado a través de su Hijo, de Jesucristo. Obviamente iba a ser un dolor fuerte para María el ver cómo su Hijo iba a ser sacrificado, pero había algo bien hermoso que era una promesa para todos aquellos que se acerquen a Jesucristo. Y yo te digo, te quería compartir, como dicen primero de Simeón, esto algo bien, bien importante, hermanos, que como te digo, apliquémoslo a la iglesia, una iglesia justa, una iglesia piadosa, una iglesia que esté dirigida por medio del Espíritu Santo. Es bien importante, hermanos, busquemos la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hagamos, como iglesia, como pueblo de Dios. Siempre clamemos al Espíritu Santo porque es el que Dios nos ha dejado por guía, por consolador, hermanos. Es bien importante que en este tiempo, más que nunca, busquemos su dirección. Recuerda que va a haber mucha palabra que no va a ser de parte de Dios, va a haber comezón por escuchar otras cosas, pero siempre vayamos a la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios, pidamos al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos abra nuestro entendimiento, que nos ministre a nuestras vidas para saber el propósito que Dios nos ha dado, que ha dejado aquí en su palabra y no desviarnos. Así que la iglesia tiene que estar bajo la dirección del Espíritu Santo constantemente, hermanos, y busquemos esa guianza de Dios. Estas cosas fueron las que pude ver en Simeón, algo muy hermoso de parte de Dios para nuestras vidas, que la podemos aplicar. Y como te decía yo, hay ancianos de edad y hay ancianos de tiempo que tienen en el Señor Jesucristo, y siempre hay mucha sabiduría en todos aquellos que tienen ya tiempo caminando con el Señor y podemos acercarnos a ellos. Este es un tiempo en el cual debemos ministrarnos más y más, hermanos. Sabemos que personalmente no tenemos mucho contacto con los hermanos, pero hagámoslo a través del teléfono, a través del Facebook, compartámoslos a los hermanos, busquemos a la iglesia, hermanos, fortalezcámonos en este tiempo para que no nos desanimemos, para que nos fortalezcamos a unos a otros. Es bien importante, hermano. No descuides eso, no descuidemos eso, hermanos. Hay hermanos que tenemos quizás un año sin verlos, quizás un mes sin hablarles. Es bien importante que busquemos la comunión con los hermanos de esta manera y podamos decirle, mira, hermano, tengo estas dos personas que puedo ver que a pesar de su edad avanzada y de las circunstancias, ellos seguían buscando de Dios. Yo te insto, hermano, te motivo a que sigas buscando de Dios, aunque si por enfermedad o algo no puedes acercarte a la iglesia, pero sigue ahí por Facebook, sigue recibiendo la palabra de Dios, sigue leyendo la palabra de Dios, sigue buscando esa comunión con el Señor Jesucristo para que seas fortalecido
y no venga desánimo a tu vida. Es bien, bien importante. Dios nos hizo para tener coinonía o para tener comunión unos con otros, compañerismo unos con otros. Pero en este tiempo quizás ese compañerismo está un poco distante a causa de que tenemos que tener precauciones por esta enfermedad, pero sigamos teniendo esa comunión a través de la palabra de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir ahora con Ana. Y buscaba ahí qué significaba Ana, y dice llena de gracia. Y Ana es una mujer de edad avanzada. Miren, algo bien hermoso. Aquí hablé primero del varón y ahora se va a hablar de una mujer, de Ana. Y yo les digo a todas las hermanas, mis respetos para ustedes, hermanas. Yo puedo ver que ustedes son muy trabajadoras. Dios les ha dado un espíritu a las hermanas de servidoras. Y algo bien interesante, miren, venía meditando en el camino. Al Señor Jesucristo siempre hubo mujeres a su alrededor que le servían. Y gloria a Dios. Eso nos indica, nos quiere decir que las hermanas son servidoras del Señor. Qué hermoso, hermanas, y mis respetos. Yo sé que invierten mucho tiempo en la familia y hay muchas que trabajan. Y mis respetos para todas las hermanas que atienden la familia y aún trabajan fuera de sus hogares. Y que el Señor me las siga bendiciendo y fortaleciendo. Y sigan adelante, hermanas, con ese fuerzas que Dios les da. Dios les ha dado un ministerio muy hermoso que es la familia, ministrar a los hijos. Son de grande ayuda para el varón, y que nosotros como varones la tenemos como vaso frágil y siempre con ese amor que Dios nos ha dado y respetándolas. Amén. Vamos pues con Ana. Vamos enseguida a los versículos 36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad. Wow. Quiere decir que esta era una mujer viuda. Dice que solamente estuvo 7 años con su marido. Dice que era profetisa. Y wow, fue muy corto tiempo que tuvo a su marido. Su marido falleció. Pero algo que también podemos ver, hermanos, en aquel tiempo las viudas era muy difícil para ellas llevar una vida, como dicen, de viudas. Y aún podemos ver a Ana. Ana quedó básicamente muy joven, fue viuda. Y la palabra de Dios nos dice algo, que si las viudas jóvenes, pues que se casen, ¿no? Que pueden formar otra familia. Pero podemos ver aquí algo bien, bien hermoso de Ana, lo que Dios puso en el corazón de Ana, cómo Ana decidió servir al Señor. Y yo sé que eso va a ser de grande bendición para mis hermanas. Quizás, hermana, tú no tienes un esposo, tú estás sola. Yo te digo, Jesucristo es tu esposo, Él está contigo y Dios te ha dado un ministerio muy especial y tú puedes ser de grande bendición para la iglesia y para todas aquellas que están a tu alrededor. Dice pues la palabra de Dios en el versículo 37. Y era viuda hacía 84 años. Wow. 84 años. Como dicen, era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Wow, hermanos. Miren, esta mujer decidió entregar su vida al Señor. Decidió entregarles su viudez al Señor. Dijo, bueno, ya no tengo a mi esposo, yo me voy a entregar al servicio al Señor. Entonces es bien bonito, hermanos, hermanas, que Dios ha puesto ese espíritu en ustedes, servir. Sigan sirviendo al Señor, hermanas, en lo que Dios les ha dado, en el ministerio que Dios les ha dado. Son de grande bendición. Y una de las cosas que puedo aquí ver, dice oraciones. Y yo sé que las hermanas, hay algo especial en las hermanas, son muy dedicadas a la oración. Yo puedo ver a las hermanas fervientes orando, buscando, leyendo la palabra. Aún las hermanas siempre, la mujer está siempre buscando, leyendo la palabra, ministrando a los hijos, y es algo que Dios les ha dado. Entonces dice aquí que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Entonces es bien importante, hermanas, hermanos, esta también puede ser una característica del pueblo de Dios, de que siempre estemos orando, ayunando, siempre buscando la presencia de Dios. Es bien importante, y más en este tiempo.
Una de las cosas que puedo ver que es esencial en la vida de la iglesia es la oración. No descuidemos el clamar a Dios. El pueblo de Dios siempre clamaba, aun cuando cometían ciertos pecados o se olvidaban de Dios, volvían al Señor y le buscaban de todo corazón. Yo te digo, la iglesia tiene que estar clamando en este tiempo, más que nada, clamando que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga prosperando en el llamado que Dios nos ha dado y que sigamos predicando la palabra del Señor. Es bien importante en este tiempo que clamemos que la palabra sea prosperada, Pablo decía que la palabra corra. Y entonces bien importante en este tiempo. Entonces dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué hermoso lo que esta mujer había recibido en su corazón. Y como les decía, enviudó joven. Pudo haber dicho, no, bueno, yo voy a buscar otro marido, voy a dedicarme al hogar, pero sin embargo ella decidió dar su vida al Señor. Y yo sé que la iglesia dice la palabra de Dios, somos la esposa del Señor. Entreguémonos al Señor, sirvámosle al Señor, y es lo más hermoso, hermanos. De muchas maneras podemos servirle al Señor, estar en el ministerio, quizás no estás en un ministerio específico, pero tú puedes seguir orando, intercediendo por la iglesia, intercediendo por los pastores, intercediendo por la congregación, orando por los enfermos, ayunando por los enfermos, ayunando por las necesidades de la iglesia. Es bien importante que como iglesia tengamos esto, y recuerda que el Espíritu Santo nos lleve constantemente a buscar la presencia de Dios. Entonces podemos ver de estas dos personas, Simeón, Ana, personas de edad avanzada, que seguían con ese fervor por las cosas de Dios. Ellos tenían en su corazón el servirle hasta que Dios se los llevara. Entonces que la iglesia de Dios, que como hijos de Dios, le sirvamos, le busquemos, compartamos hasta que Él vuelva. Que no nos cansemos de seguir compartiendo el Evangelio, de seguir sirviéndole a Él, porque Él es el todo de nuestras vidas, hermano. Por eso te decía, viviendo con un propósito. Es bien importante que no olvidemos el propósito de Dios. La Biblia nos muestra todo el propósito de Dios y cómo Jesucristo lo llevó a cabo. Dice la palabra de Dios hasta cuando dijo, hasta antes de su crucifixión, Él siguió trabajando, haciendo la voluntad del Padre, lo que Dios le había mandado hacer. ¿Se imaginan si Jesucristo haya dicho, no, bueno, hasta aquí me paro, hasta aquí llego? No, Él terminó toda la obra completa. Entonces también, de igual manera, hermanos, Él hasta cuando estuvo en la cruz, dijo, Señor, consumado es. Todo lo he llevado a cabo. Entonces así de igual manera caminamos día a día, hermanos. Yo sé que es difícil. Yo sé que son tiempos difíciles. Pero yo te digo una cosa. Solo en Jesucristo podemos tener esa victoria, podemos tener esa paz y podemos lograr lo que Él nos ha mandado hacer. Y mira lo que dice el versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban en la redención en Jerusalén. Qué bonito. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Por eso les decía que es como la iglesia. Dice, daba gracias a Dios. Es bien importante, ahí viene el tiempo de acción de gracias. No olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Hasta este día podemos ver la mano de Dios con nosotros, podemos ver su favor con nosotros, con la iglesia, con nuestras familias, a pesar de lo que está sucediendo. Así que sigamos con un corazón agradecido al Señor, sigamos gozándonos en Él. Y dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué bonito. Pudo de igual manera ver al Señor Jesucristo con María y con José. Y dice que ¿qué? Hablaba, compartía a todos aquellos que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, Dios tiene corazones preparados para que cuando nosotros le demos palabra, ese corazón reciba la palabra de Dios. Y así como Ana, compartamos
lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No callemos de compartir. Utilicemos el Facebook, utilicemos los medios de comunicación, hermanos, y sigamos compartiendo el Evangelio de Dios. Que en este tiempo puedan ver que la iglesia sigue confiando en el Señor, que la iglesia sigue poniendo su esperanza en el Señor, porque solo en Él tenemos esperanza, solo en Él estamos seguros. Entonces es bien importante que no nos olvidemos, no desfallezcamos. Este es el tiempo que Dios nos ha dado para vivir. Este es nuestro tiempo. Dios nos ha puesto en este tiempo con un propósito. Y Dios permite muchas cosas. Por muchas cosas vamos a pasar. Pero Él nos va a mostrar su gloria. Lo que puedo ver a través de la palabra de Dios cuando había tiempos muy difíciles o circunstancias difíciles, era cuando Dios mostraba su gloria. Era cuando Dios mostraba su poder. Y así también cuando hay cosas difíciles, dificultades en nuestras vidas, es cuando Dios puede mostrar su gloria, su poder a través de nuestras vidas. Y entonces, en esta noche, hermanos, en este tiempo, no quise extenderme bastante en esta tarde, pero yo te insto, te motivo, lee esta porción de Lucas capítulo 2, y yo sé que va a ser de grande bendición nuevamente cuando la leas en tu casa, y dile, Señor, ¿qué hay aparte de lo que ya he recibido que tú quieres ministrarme en esta enseñanza? Dos personas, dos ancianos de edad avanzada que seguían con ese fuego, con ese deseo de amar, de servir a Dios. Yo te digo en esta noche, joven, adulto, hermana, hermano, que ese deseo esté en nuestro corazón, así como Simeón, así como Ana, que decidieron entregar sus vidas al Señor hasta que se los llevara de esta tierra. Así también que como iglesia, hermanos, hasta que el Señor vuelva, sigamos proclamando su palabra. En esta noche, en estos momentos, yo quiero hacer una oración especial. Yo sé que quizás hay alguien en esta noche que dice, bueno, yo no tengo a Jesucristo todavía. Aún no me han presentado a Jesucristo. Aún no sé si Jesucristo ya me ha perdonado mis pecados. Yo te digo en esta noche, amigo, solamente tienes que creer en Jesucristo y confesar tus pecados delante de Él y pedirle perdón. Y vas a poder experimentar la salvación, el perdón de Dios, la paz, el gozo que Él puede dar. Este es el tiempo, esta es la oportunidad que Dios te da en esta noche. Repite conmigo. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por esta palabra, Señor. Te doy gracias por Jesucristo, Señor. Sé que todo lo que está escrito en la Biblia, todo se llevó a cabo. Sé que a través del sacrificio de Jesucristo puedo recibir el perdón de mis pecados. Yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Yo te confieso mis pecados delante de ti en esta noche. Y yo sé que tú los vas a perdonar, Señor. Yo quiero experimentar tu paz, tu gozo, Señor. Esa vida que solo tú das, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir a través de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Señor, así como Simeón, así como Ana, Señor, a vivir con ese deseo, con ese fuego ardiente siempre en mi corazón, siempre con un propósito, Señor, siempre en tu propósito, Padre Santo, Señor. Hermano, hermana, de igual manera, si has descuidado tu relación con el Señor, si ha venido desánimos a tu vida, yo te digo en esta noche, Jesucristo está contigo. Jesucristo aún no te ha dejado. El Espíritu Santo está contigo. Su palabra la tienes ahí. Nuevamente vuelve a su palabra, vuelve a buscar la presencia de Dios, vuelve a buscar el Espíritu Santo. Este es el tiempo que Dios te ha dado para vivir en esta tierra, para compartir su palabra, para vivir en su palabra, para vivir con un propósito, esperando la venida del Señor, esperando la vida eterna, la promesa que Dios nos ha dado. Gracias, Padre Santo, Señor, por tus promesas. Oh, Señor Jesús, ven, Señor, ven pronto, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Antes de despedirnos, recuerda, este domingo a las 9 de la mañana tenemos nuestro servicio. Nuestro pastor sigue llevándonos a través del libro de Mateo. Invita a alguien y si no puede venir, compártele, dile que en el Facebook de igual manera se está llevando a cabo, se está teniendo la enseñanza, tanto los domingos en la mañana como los miércoles, y los jueves en la mañana en inglés a las 11 y en la tarde a las 6, y de igual manera los jueves a las 7 en inglés. Los miércoles los jóvenes tienen su reunión simultáneamente en estos momentos. Que Dios me los bendiga. Buenas noches, hermanos.